chicas, chicos, bienvenidos nuevamente al Dato Inútil del Día. En esta ocasión nos encontramos en casa porque hoy hablaremos acerca de la palabra confinamiento. Como mencionamos, el día de hoy vamos a hablar sobre la palabra confinamiento, que durante esta etapa ha sido quizá una de las palabras que más hemos utilizado o que más hemos escuchado o leído o visto en algún lugar. Sin embargo, ¿qué significa confinamiento? Porque es una cuestión muy diferente hablar de un confinamiento a hablar de una cuarentena. Originalmente el concepto cuarentena refería al tiempo de 40 días, por obvias razones, en que en Italia se tenían que esperar los barcos para ingresar al país durante la época de la peste. Por lo tanto, el concepto se mantuvo ya no necesariamente con el término de 40 días, sino como el espacio de tiempo para prevenir alguna cuestión por reglas sanitarias. Por su parte, el término confinamiento vamos a analizarlo desde diferentes áreas. Número 1, confinamiento viene de confinar. Confinar se refiere a dos versiones. Número 1, aunque son muy similares, la primera de ellas, que significa desterrar a alguien señalándole un lugar para residir. Y la segunda, que es, a diferencia de la palabra cuarentena, una pena por la que se obliga a vivir en libertad a una persona en un espacio determinado fuera de su residencia original. Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Originalmente, la palabra confinar viene de confín, y a su vez, confín viene del latín confinis, que significa la raya o el término de un espacio territorial, originalmente contemplado para países, lo que nosotros llamaríamos los límites territoriales. De ahí, por ejemplo, que se utilice la frase de los confines del mundo para espacios muy lejanos. Al infinito y más allá. Durante la pandemia o durante este confinamiento ha surgido una serie de fenómenos que son demasiado interesantes y que han sido ya en algunos casos empezados a estudiar. Uno de ellos es el aburrimiento. Pero, ¿qué es el aburrimiento? Originalmente el concepto de aburrimiento, según la Real Academia de la Lengua, significa el cansancio del ánimo generado por la falta de distracción o por una molestia reiterada. Por su parte, aburrir tiene un origen demasiado particular. Aburrir no significa de manera original lo que nosotros llamamos ese cansancio o ese desapego. Refería anteriormente a la palabra aborrecer, que a su vez significa tener aversión o rechazo hacia algo. Esto se debe a lo siguiente: la palabra aburrir tiene su origen en la palabra latina aborrere, que se divide en dos, ab y horrere, por muy obvio que esto parezca. Ab, que significa sin, y horrere, que parecería muy lógico el significado, y que es horror. Entonces, la palabra aburrir o aborrere significaba sin horror. Horror significa erizar o temblar. Aburrir, pues, era todo aquello que ya no nos hacía temblar o que ya no nos ponía la piel o los pelos de punta. No finjas, sintieron. Todo el aburrimiento generado durante este confinamiento debe su origen a la pandemia del COVID-19. Pero hablemos ahora sobre la palabra pandemia. El término pandemia no es una epidemia de pan, como ya lo habíamos dicho anteriormente, sino que refiere a lo siguiente. La palabra pandemia tiene su origen en la lengua griega y se divide en dos partes: pan y demia. Pan, que no es el pan que nosotros nos comemos regularmente, pero que sí refiere al concepto de todos. Y demia, que realmente su origen es la palabra demos, que significa pueblo, como la democracia, por ejemplo. Entonces, la palabra pandemia significaba originalmente una reunión de todo el pueblo. En este caso, según la Real Academia de la Lengua, la palabra pandemia significa una enfermedad epidémica que se extiende por varios territorios o países. Por lo tanto, también entendemos la palabra epidemia, en este caso, que se divide también en dos: epi y demos. Demos, que ya dijimos que era pueblo, y epi, que significa sobre. Entiéndase pues que una epidemia es una enfermedad que llega a un solo pueblo, a diferencia de una pandemia, que es como muchas epidemias juntas. En el caso de nuestro país, México,
El confinamiento generado a partir de la pandemia del COVID-19 comenzó a partir del 23 de marzo. Por lo tanto, llevamos ya casi 9 meses encerrados en muchos de los casos y se ha enfocado en la mayoría de los casos al ámbito educativo y también ahora en algunos casos para empresas, para pequeños comercios, entre otras cuestiones. Por lo tanto, dato inútil del día, llevamos más de 240 días encerrados en casa. Fue hace 84 años. Chicas, chicos, con esto concluimos nuestro dato inútil del día, en esta ocasión hablando sobre diferentes conceptos como lo fueron el confinamiento, la pandemia, la cuarentena, entre otros. Cabe hacer mención que en esta ocasión nos quedamos en casa, puesto que las autoridades a nivel nacional y estatal han declarado nuevamente un confinamiento para toda la población en el estado de Aguascalientes. Así que esperamos que en estos momentos tú también te encuentres en casa y que tratemos de permanecer lo más que podamos encerraditos un rato, pero para que valga la pena tener unas fiestas decembrinas en familia. Chicos, chicas, yo soy el profe de español. No olviden suscribirse a nuestro canal, a nuestra página y a nuestros diferentes espacios de comunicación y nos vemos la próxima.